si es simple, duplex, triplex o cuádruplex, debo determinar la fórmula, ¿no es cierto?, para poder hacer eso. Si es simple, en este caso, yo debería tomar la distancia entre ellas, ¿no? Distancia entre RS, distancia multiplicado por la distancia de EST y distancia RT, ¿no es cierto? Se multiplican las tres y a eso se le saca la raíz cúbica, ¿no es cierto?, de esto y te da el valor en medio. Obviamente todos esos valores que yo puse ahí tienen que estar en medio, ya, expresados en medio. Y cuando son de dos circuitos, bueno, ahí la misma fórmula, pero para poder encontrar los valores de estos valores, de valores de R, valores de S y valores de T, tengo que hacer esta fórmula que aparece aquí, ¿cierto? Para poder encontrar el valor de R, va a tener que ser el valor entre la distancia entre R y RS, o sea, entre R y S, entre RT y el valor entre RS' y RT'. ¿Ya? Entonces, y eso dividido por la distancia de R con R'. O sea, entre esa R y esa R. ¿Ya? Y eso obviamente por las tres pasadas. ¿Ya? Y ahí recién me voy a ese circuito, y ahí recién obtengo ese valor que yo tengo que ocupar en este valor. ¿Se entiende? ¿Cierto? Ya obtuve R y cómo voy a obtener la distancia media o distancia equivalente de la línea. ¿Ya? Si es en un circuito o dos circuitos. ¿Ya? Bien, entonces, ya cuando obtenga estos dos valores, ya voy a tener todos los valores, ¿no es cierto?, de esta ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, lo que únicamente faltaría es encontrar la inductancia, ¿no es cierto?, total. Entonces, la inductancia total va a ser L, ¿cierto? L total va a ser igual al LK, ¿no es cierto?, el equivalente, por el largo. Por el largo. Y ese largo, la unidad de medida, ¿no es cierto?, es el H. ¿Qué es H? ¿Ah? ¿Qué es H? ¿Ah? ¿Frecuencia? No, frecuencia. Henry. Ya, la unidad de medida de la inductancia. ¿Qué es lo que es la inductancia? Es la oposición a la variación de la corriente. No, el campo magnético producido por la circulación de la corriente en un conductor. Es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el conductor en generar ese campo magnético cuando circula corriente a través de él, ¿cierto? En otras palabras, la capacidad que tiene un alambre en generar campo magnético. ¿Ya? Eso es. Y eso es el Henry. Y la inductancia, que es la XL, va a ser omega por L, ¿cierto? Y es así que se mide en, ¿ya? Sabiendo que omega es la valor por L. Esa es la oposición al paso de la corriente, que es el dato que yo necesito. Recordemos que tenemos que hacer el circuito que va. Deposita. No, la unidad medida. Esa es la unidad medida de L. LK por el largo y la unidad medida es el Henry. O sea, se agrega H Henry. Ya. La L, su unidad medida es Henry y se abrevia con la H mayúscula, con la H mayúscula. Profesor, yo tengo una duda, a lo mejor yo siempre estuve mal. Yo pensé que la inductancia se generaba por lo menos con una espiral. Y ahí es un cable a lo largo. Entonces ahora me doy cuenta que aún así hay inductancia en ese cable. Yo siempre pensé que era por lo menos una espiral o una. Lo que pasa es que vas a ser ¿cómo se dice? Vas a ser un valor importante cuando es la distancia, ¿no es cierto?, y el largo del campo magnético. Por la magnitud. Por la magnitud. La magnitud de la tensión, el voltaje, entonces
considerable por el Claro, exactamente. Lo mismo ocurre ¿por qué, ¿no es cierto?, en un motor eléctrico es importante? Porque es tanta bobina, tanta alambre que está enrollando, tanta espira, que no por ser un voltaje muy bajo, que 220, por ejemplo, te va a generar ese campo magnético, pero es por la cantidad de vueltas que tú tienes ahí, es por el largo. Entonces, con ese largo, con ese voltaje, vas a generar un campo magnético, que ese campo magnético, que eso se calcula, ¿no es cierto?, para poder también saber el diámetro del cable que vas a utilizar y la cantidad de vueltas, porque eso se llama, eso ya lo vamos a máquina, eso es H, y H es la intensidad del campo, y la intensidad del campo magnético tiene relación con el número de vueltas, con el diámetro del cable, con la distancia, con la sección del conductor. Entonces, tú, en base a la intensidad del campo, tú puedes saber la densidad que va a tener en este caso, el material que tú vas a inducir. Entonces, tú a través de la intensidad, de la densidad, tú puedes saber la intensidad del campo. O sea, tú puedes saber, de acuerdo a la densidad del fierro que tú vas a utilizar, el largo por el ancho por el largo, a través de una tabla, dependiendo del material que va a ser, tú vas a saber cuánto va a ser la intensidad de ese campo al producir en ese fierro. Eso tiene directa relación. Eso se calcula a través de tablas de material. Entonces, uno sabe el valor de D por el que es B, ¿no es cierto?, que es en este caso la densidad, por ejemplo, y tú sigues la tabla y puedes encontrar H, que es la intensidad del campo. ¿Ya? Y se mide por amper por número de vueltas. Amper vuelta. Eso cuando pasa en máquina, eso se pasa. Había que pasar.